La serigrafía es un sistema de impresión milenaria. Aunque no hay datos exactos, se cree que se remonta a los chinos, que según una leyenda utilizaban cabellos de mujer a los que les pegaban papeles, formando dibujos que luego se laqueaban para que quedaran impermeables. Fue en Inglaterra a principios de los años 20, donde se creó el primer taller europeo que utilizó esta técnica en su aplicación gráfica comercial, pero en Estados Unidos es donde se fue perfeccionando. Los pintores del pop art y el optical art norteamericanos integraron la vanguardia artística de los 60. Ellos crearon gran parte de sus obras para realizarlas mediante la serigrafía, convirtiéndola en una nueva forma de expresión. En España, la empresa ibero-suiza acogió los primeros artistas españoles del momento, desde mediados de los años 60 hasta los 90. Con el serígrafo, José Llopis al frente, fue pionera y referencia indiscutible en cuanto a estampación artística. Desde el acercamiento inicial de creadores vinculados al pop art, el op art o el arte geométrico hasta Zobel o Tapies, pasando por artistas de claro compromiso político como Renau, Genovés, Equipo Crónica o Equipo Realidad. Todos encontraron en la serigrafía de ibero-suiza una técnica ideal por su carácter industrial, su afinidad con los procedimientos, los efectos y matices obtenidos y los recursos de los medios de comunicación. La sala de exposiciones de la UPV acoge ahora Fora de Serie, serigrafías de ibero-suiza en la colección de la UPV, la que se muestra una selección de 71 serigrafías del Fondo de Arte de la propia universidad, algunas de ellas adquiridas y otras donadas por la familia de Llopis. El comisario de la exposición, Antonio Alcaraz, nos acompaña hoy en Politécnica Tal Cual. Antonio, explícanos qué es lo que recoge esta exposición, qué se recoge bajo el título Fora de Serie. Bueno, Fora de Serie recoge el fondo gráfico, el archivo gráfico de una empresa valenciana mítica ibero-suiza, una empresa de serigrafía, y se dedicó a la serigrafía artística, a trabajar con artistas para hacer producción de obra gráfica original. Y lo que enseñamos aquí es una parte del fondo gráfico que ha pasado a formar parte de la colección de la universidad. Empecemos por el principio. Explícanos ibero-suiza. ¿Qué significó para su momento? ¿Qué fue esta empresa? Ibero-Suiza se monta en Valencia a principios de los años 60, no sé si fue en el 63. La figura importante de la empresa y la que hemos querido resaltar aquí fue la de José Llopis, Pepe Llopis, que el interés que tiene es que fueron introductores de la serigrafía artística en España. Es decir, había un precedente, pero que apenas transcurrieron año y medio, 2 años, que fue el también valenciano Eusebio Sempere, el artista Eusebio Sempere, que se forma en París, aprende la serigrafía y con Abel Martín montan un taller de serigrafía para trabajar con todos sus compañeros de generación en Madrid. Y a la vez se estaba montando en Valencia ibero-suiza. Pepe Llopis aprende la serigrafía fuera de España, igual que porque aquí en España no había tradición, sí que había algo de serigrafía, pero a nivel industrial, para hacer tarjetas, adhesivos, y él aprende la serigrafía en Brasil. Se va con su familia, bueno, con su mujer y con su hijo que era pequeño, van a Brasil. De Brasil, una vez que aprendió la serigrafía, monta una empresa en Uruguay, tiene una hija en ese periodo y más o menos a principios de los años 60 regresan a España. Él es de Liria y regresa con su familia a Liria y monta un pequeño taller que le llama Dasí, que es el segundo apellido de José Llopis. Un taller que con muy poquitos medios y para hacer serigrafía comercial pues funciona nada, apenas un año, porque enseguida entra en contacto con ibero-suiza. El serígrafo, que era extranjero, no recuerdo ahora de dónde, el serígrafo de ibero-suiza deja la empresa y entra a formar parte de la empresa como socio José Llopis.
Y fue la entrada de Llopis la que genera, pues eso, todo este movimiento de relación con los artistas. Los primeros fueron Equipo Crónica, y a partir de ahí, pues un gran número de artistas valencianos y de fuera de Valencia vienen a trabajar a esta empresa. Artistas de un prestigio, vamos, que los conocemos hasta ahora con un gran prestigio. ¿De qué nombres estamos hablando? Es que fue una generación muy relevante, muy potente. Los valencianos, los primeros que trabajaron allí, quizás por la influencia de estampa popular, que hacían gráfica, pero hacían silografía, hacían grabado en relieve. Empiezan a trabajar Equipo Crónica con ellos, y a través de Equipo Crónica pues empieza a trabajar Equipo Realidad, empieza a trabajar José María Iturralde, empiezan a Cillero, Andrés Cillero, Micha Vila, una generación de artistas valencianos, pues eso, muy relevante, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de principios de los años 70, empiezan también a recibir encargos de artistas que no eran valencianos. Entonces entra una generación también interesantísima, todo el informalismo español, el grupo El Paso, es decir, artistas tan reconocidos como Saura, como Tapies, como Zobel, Gerardo Rueda, Gustavo Torner, Palazuelo, en fin, una generación de artistas muy relevantes que se acercan a Valencia a trabajar con esta empresa. Importante exposición, y más importante todavía es que estas obras han pasado a formar parte, son parte del Fondo de Arte de la Universitat Politécnica de Valencia. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Pues en principio a través, la empresa eran como dos familias, dos socios, ¿eh? Estaba Pepe Llopis por un lado, que era el serígrafo, y en los años 70 entra a formar parte de la sociedad Paco López, que era un amigo de él, que se habían conocido fuera de España, se habían conocido en la Casa España de Uruguay, y que hacía la función comercial, y es un personaje también muy querido, ¿no?, por los artistas y muy conocido. De hecho, Llopis fallece a principios de los años 80 y se hace cargo de la empresa el hijo de Pepe Llopis, Ignacio, junto con su socio Paco López. A finales de los 90 la empresa cierra, y este fondo gráfico que tenía la empresa, pues imagino que se reparte entre las dos familias. Yo he contactado con una de las dos partes, la parte de Llopis, la del serígrafo, y a través de su hija, y luego también el hijo, pues estuvimos haciendo un inventario de lo que quedaba, de lo que tenían, y hicimos una selección de lo que podía ser interesante para el Fondo de Arte de la universidad. Y luego ellos, de forma muy generosa, han completado ese lote con una donación en la que se incluye también, pues, material de archivo, carteles, todo el fondo que tenemos, muchos carteles que tienen un valor muy importante en cuanto a fondo documental, porque aquí también vemos las galerías valencianas que en aquel momento estaban trabajando y editando obras de artistas, y en fin, yo creo que es una parte muy interesante y que completa en cierta medida el Fondo de Arte de Gráfica que ya tenía la Universidad Politécnica. Decías, esta es una parte, en lo que es el Fondo de Arte hay muchas más obras, ¿no? Aquí, ¿cómo has seleccionado las obras para esta exposición? Claro, aquí no cabe, todo lo que había no tiene cabida en una sala, no se hubiera presentado de forma digna, ¿no? Entonces, bueno, la exposición plantea como 4 recorridos. Por un lado, el arte de compromiso social, el arte más comprometido, donde está, pues eso, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Rafael Calduc, Anzo, Carmen Calvo, no sé, todos los que tenían un compromiso social más. Era obra que encargaba promociones culturales del País Valencià, que encargaba el Partido Comunista, que encargaba, en fin, ese tipo de obras. Por otro lado están los artistas geométricos, los que están más vinculados al op art, y los cuales hicieron un uso muy importante de la serigrafía, no solo en España. Hay que pensar en Estados Unidos o en Europa. Esos artistas geométricos vieron en la serigrafía un producto que les facilitaba mucho el poder realizar su obra original, traducirla a obra gráfica y hacer obra seriada.
Por otro lado están la generación esta del informalismo español, muy vinculados todos al Museo de Arte Abstracto de Cuenca, todos ellos tienen obra en este museo. Y por otro lado la parte documental, la parte de cartel y pequeños documentos y archivos. Ahí tenemos fotolitos, tenemos las carpetas originales donde se presentaron algunas de las colecciones, fotografías, todo este material documental que también se está enseñando en la exposición. ¿Hay alguna obra que destaque por algo que tú destacarías, alguna en concreto? ¿O algún artista en concreto? Bueno, hay muchas. Quizás lo más relevante es Crónica, porque empezaron a Manolo Valdés y Rafael Solves, porque fueron los primeros que empezaron a trabajar con ellos, y quizás también porque fueron el foco de atención de otros artistas. Y hay una pieza espléndida, hay una pieza de principios de los 70 que editó la editorial Gustavo Gili de Barcelona, una carpeta que se llamó Compositions, y que, bueno, tenemos una pieza de la carpeta, que es un desnudo bajando la escalera, que yo creo que sí que es una estampa como muy relevante, porque Gustavo Gili nunca había utilizado la serigrafía en sus ediciones de gráfica original, y a partir de entonces, bueno, a Crónica se le disparan los encargos, adquieren cierto reconocimiento en lo que es la gráfica, y bueno, de esa carpeta, que eran 5 trabajos, tenemos uno. Y el título, Fuera de serie, ¿qué es lo que habéis querido reflejar con este título? Fuera de serie hace referencia, es un juego de palabras, hace referencia a las estampas, es decir, a la obra gráfica que quedó fuera de las ediciones. Normalmente cuando una empresa hace, un editor encarga una edición, pues una edición que va numerada y firmada por el autor, lo normal es que las ediciones no suelen llegar a 100 ejemplares, ¿no? Bueno, pues la edición sería esos 100 ejemplares, pero fuera de la edición están las pruebas de taller, las pruebas de estado, pruebas de colores, incluso pruebas de artista, que se queda el propio artista, y que siempre se suele dejar alguna de estas estampas al taller, pues eso, como reconocimiento a la labor técnica, y pues muchas de las que hay en la exposición están dedicadas al taller o dedicadas al impresor, ¿no? a Pepe Llopis. Y otras pues están fuera de comercio, es decir, son pruebas que en principio no tendrían valor comercial porque están fuera de la edición, pero son exactamente iguales que las de la edición. Y por otro lado, el juego de palabras hace referencia a que fue una generación importante y que son artistas realmente fuera de serie. El día de la inauguración pudo estar aquí la familia de José Llopis, ¿no? Contentos con el resultado de la exposición, me imagino. Pues ellos muy contentos, porque se ha hecho bueno, llevábamos un año trabajando, y desde que se empezó a gestar la idea hasta que ves la obra presentada y ves la selección, y la publicación también está muy bien, pues están realmente muy contentos. Si ahora además la exposición itinera y se puede enseñar en Alicante, en Castellón, y sacarla fuera de la comunidad, pues imagino que estarán mucho más contentos todavía. Claro. ¿Hay ya previsto alguna otra sala donde se pueda exponer o estáis todavía tramitándolo? Estamos tramitándolo, pero ya hay interés por parte de museos en llevar la colección y enseñarla fuera de aquí. Pues bueno, de momento tendrán que venir aquí. El 25 de marzo se puede ver la exposición aquí en Rectorado, en la sala de exposiciones. Pues muchísimas gracias, Antonio, por habernos hecho este pequeño recorrido por la exposición Fuera de serie. A vosotros. Y a los espectadores, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en el próximo programa.